Bienvenidos de nuevo al canal del Dr. Porfirina. Empecemos con la última parte de introducción a la química orgánica. Vamos allá. Para comenzar a hablar de hibridación, analicemos el enlace entre la molécula de hidrógeno. Bien, aquí existe la interacción entre dos orbitales, 1s, de cada átomo de hidrógeno. Cada uno de estos orbitales contiene un electrón. Después de la interacción o traslape entre estos orbitales, se forma un enlace que se denomina enlace sigma, en el cual se distribuye de manera simétrica la densidad electrónica entre ambos átomos. Y bueno, todos los enlaces sencillos van a ser de este tipo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la interacción entre orbitales va a dar lugar a la formación de un enlace. En moléculas más complejas, que usan orbitales S y P para acomodar los electrones, los patrones del enlace lucen diferentes. Para ilustrar esto, vamos a utilizar la molécula de metano. Bien, el carbono en sus niveles 2s y 2p acomodan sus 4 electrones de valencia. Recordemos que para llenar los orbitales atómicos en el arreglo más estable, los electrones son colocados en los orbitales de menor energía. En este caso, los s. De los s a los p. A este arreglo de menor energía de los electrones se le llama el estado fundamental. Ahora, si nosotros seguimos esta descripción, vamos a observar que el carbono solamente va a poder formar dos enlaces, ya que solamente tiene dos electrones desapareados, y esto sugiere que el carbono no va a tener un octeto, lo cual es falso. Ahora, por lo tanto, se sugirió que un electrón del orbital 2s podría promoverse a un orbital p vacante. Este proceso obviamente requiere energía, por lo cual a este estado se le llama el estado excitado. Y esto resultaría en 4 orbitales disponibles para formar enlaces. Sin embargo, la evidencia experimental obviamente sugiere que el carbono forma 4 enlaces idénticos con la misma energía. Y bajo esta configuración del estado excitado, el carbono formaría 2 tipos de enlaces sencillos, lo cual no concuerda con lo que ya habíamos comentado. Ahora, para resolver este dilema, se propuso que el carbono usa una mezcla de orbitales para formar enlaces. En lugar de solamente usar orbitales S o P, el carbono utiliza un conjunto de orbitales nuevos a los que llamamos orbitales híbridos. Al proceso de formar estos orbitales híbridos se le denomina hibridación, que la hibridación a su vez es la combinación de orbitales atómicos para formar el mismo número de orbitales híbridos. Lo que quiere decir es que si nosotros tenemos 4 orbitales atómicos, vamos a formar 4 orbitales híbridos. Estos orbitales van a tener la misma energía y la misma forma. En el caso del carbono puede tener diferentes hibridaciones, sin embargo, para ejemplificar la molécula, por ejemplo, del metano, nosotros tenemos una hibridación sp3. ¿Por qué? Porque se forma a partir de un orbital s y 3 orbitales p. Ahora, ¿cómo lucen estos orbitales híbridos sp3? Pues bien, aquí tenemos una representación. Estos orbitales tienen un lóbulo más grande y un lóbulo más pequeño. En este caso, el lóbulo más grande, que está de color azul, es en donde se concentra la densidad electrónica, en dirección a los núcleos del enlace. Estos lóbulos van a estar orientados hacia las esquinas de un tetraedro, por lo cual estos orbitales híbridos forman enlaces más fuertes que los orbitales puramente p, que veremos un poco más adelante. En el caso del metano, tenemos que esta molécula se forma mediante el traslape de un orbital sp3 del carbono y un orbital s del hidrógeno, dando lugar a esta estructura que conocemos. Como ya les había comentado, el carbono no solamente puede hacer la hibridación sp3, sino que existen otros dos tipos de hibridaciones que también están presentes en moléculas orgánicas.
Ajá, en este caso tenemos la hibridación sp2, que se forma a partir de un orbital s y dos orbitales p. Esto da como resultado tres orbitales sp2 y un orbital p sin hibridar. En el caso de la hibridación sp, nosotros vamos a tener que van a estar dados mediante el uso de un orbital s y un orbital p. Esto va a dar lugar a dos orbitales sp y a dos orbitales p sin hibridar. A continuación les presento dos ejemplos de estas hibridaciones. Para la hibridación sp2 tenemos el trifluoruro de boro. En este caso nuestro átomo central es el boro y está rodeado por tres flúors, lo cual le da una geometría trigonal plana, un ángulo de enlace de 120 y tiene un orbital p sin hibridar. Lo cual hace que sea una molécula sumamente reactiva. Por otro lado tenemos al hidruro de berilio, que tiene como átomo central al berilio, rodeada por dos grupos, que en este caso son hidrógenos, tiene una geometría plana, un ángulo de 180 grados y una hibridación sp. Ahora, estas hibridaciones también están presentes en enlaces múltiples. Por ejemplo, la hibridación sp2, una molécula muy buena para ejemplificar esta hibridación es la molécula de etileno. El etileno es una molécula formada entre dos átomos de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Los enlaces carbono-hidrógeno del etileno se forman mediante el traslape de un orbital s del hidrógeno y un orbital sp2 del carbono. Ahora el enlace carbono-carbono o el primer enlace carbono-carbono se da entre el traslape de un orbital sp2 de cada carbono. Por lo tanto, los enlaces son enlaces sencillos o enlaces sigma. Sin embargo, el segundo enlace hacia el carbono, entre carbonos más bien, se da mediante ese orbital p sin hibridar. Estos orbitales p de cada carbono van a tener un traslape lado a lado, lo que va a generar una área de densidad electrónica por arriba y por abajo del plano de los enlaces sigma. Este enlace se llama enlace pi. Y este enlace pi es normalmente más débil que en los enlaces sencillos, por lo tanto es más fácil de romper que un enlace sigma. Ahora, para la hibridación sp, nuestra molécula modelo va a ser el acetileno. El acetileno está formado mediante dos átomos de carbono y dos átomos de hidrógeno. El acetileno tiene hibridación sp, un enlace triple, y tiene una geometría plana. Ahora, ¿cómo se forman los enlaces carbono-hidrógeno de este acetileno? Pues se forman mediante el traslape de un orbital sp del carbono y un orbital s del hidrógeno, dando lugar al primer enlace, un enlace sigma. Ahora, en cuanto a los enlaces carbono-carbono, tenemos que el primer enlace carbono-carbono se forma mediante el traslape de un orbital sp de cada carbono, lo que da lugar al primer enlace, que es un enlace sigma, y los otros dos enlaces que conforman el enlace triple están dados mediante la interacción de traslape lado a lado entre los dos orbitales p sin hibridar. Esto genera dos orbitales pi, en donde la densidad electrónica de estos dos enlaces pi va a estar por arriba, por abajo, por atrás y por enfrente del enlace sigma. Ahora, ¿cómo vamos a definir la fuerza de enlace en estos ejemplos? Bien, en los enlaces carbono-carbono, la fuerza del enlace va a incrementar a razón del número de electrones que se comparten entre cada átomo de carbono. Por lo tanto, pues podemos decir que el enlace triple es más fuerte que el enlace doble y a su vez más fuerte que el enlace sencillo. Sin embargo, de manera contraria,
la longitud de enlace va a ser más corta entre los enlaces que tengan mayor densidad electrónica. En este caso, el enlace más corto va a ser el enlace triple carbono-carbono. De ahí le sigue el enlace doble carbono-carbono hasta llegar al enlace sencillo carbono-carbono o enlace sigma. Ahora, ¿qué pasa con los enlaces carbono-hidrógeno? Bien, en cuanto a los enlaces carbono-hidrógeno, las variaciones van a depender de la hibridación de los átomos de carbono. Por lo tanto, a mayor longitud de enlace, menor fuerza de enlace. Ahora, para entender estos principios, nosotros debemos observar qué tipo de orbitales se toman para formar los orbitales híbridos. Para esto vamos a tener una cantidad llamada el porcentaje de carácter S, que nos va a indicar que el orbital atómico se parece más a un orbital S que a un orbital P, por lo que se enlaza de manera más fuerte. En este caso, a mayor carácter S, mayor fuerza de enlace y por lo tanto menor longitud de enlace. Aquí tenemos que los orbitales híbridos sp tienen un 50% de carácter S, los sp2 un 33% y los sp3 un 25% de carácter S. Por lo que vemos aquí en esta figura, entonces la longitud de enlace va a incrementar desde un carbono sp a un carbono sp3, siendo el sp el enlace más corto. De manera inversa, el incremento en la fuerza del enlace va a ser de un carbono sp3 a un carbono sp. Bien, ahora hablemos de una característica o características muy importantes que ya habíamos mencionado anteriormente, que son la electronegatividad y la polaridad del enlace. Bien, ¿qué es la electronegatividad? Pues no es nada más que una medida que indica la atracción de los electrones por un átomo en un enlace. Es decir, en cuál de los átomos de un enlace se mantiene por más tiempo los electrones o cuál de los átomos atrae con más fuerza estos electrones. Ahora, la electronegatividad, los valores de la electronegatividad son realmente arbitrarios. Entonces aquí vamos a tener que la electronegatividad aumenta a través de un periodo o una fila de izquierda a derecha. Entonces tenemos que en el caso de, por ejemplo, el periodo 2, el litio es el menos electronegativo y el flúor es el más electronegativo. Y aquí también la electronegatividad disminuye de arriba hacia abajo en una columna de la tabla periódica o cuando el radio atómico de un elemento incrementa. Si nosotros observamos la familia de los halógenos, el flúor es el más electronegativo. Y conforme nosotros vamos bajando, va a aumentar el radio atómico del átomo y por lo tanto va a ir disminuyendo la electronegatividad. Ahora, la electronegatividad es utilizada como guía para determinar si los enlaces comparten los electrones de manera equitativa o desigual entre los dos átomos que están enlazados o los átomos que estén enlazados. Bien, a partir de esto podemos definir dos nuevos conceptos. Entonces, los enlaces covalentes pueden agruparse en dos tipos. Por un lado tenemos a los enlaces covalentes polares, que son enlaces donde existe una diferencia de electronegatividad mayor a 1 entre los átomos enlazantes. En estos enlaces se va a formar un dipolo, que es una separación de cargas parciales entre los átomos. Los ejemplos que yo les comento aquí son la molécula de metanol, en donde vamos a tener un enlace carbono-oxígeno, donde existe una diferencia de electronegatividad importante, por lo cual los electrones van a pasar más tiempo en el átomo de oxígeno. Teniendo esto, entonces vamos a poder poner cargas parciales, en donde la carga parcial positiva va a caer sobre el carbono y la carga parcial negativa sobre el oxígeno. Un ejemplo similar es en el enlace entre el carbono-oxígeno doblemente enlazado en la molécula de formaldehído,
En donde vamos a tener la misma situación, el carbono va a tener una carga parcial positiva y el oxígeno una carga parcial negativa. Ajá. Ahora, los enlaces covalentes no polares son los enlaces en donde la diferencia entre las electronegatividades de los átomos es mínima o nula. Como ejemplo, pues tenemos los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono. O también lo mismo puede suceder en las moléculas donde los dipolos formados entre todos los enlaces de este compuesto se cancelan unos a otros. ¿Dónde sucede esto? En la molécula de dióxido de carbono y la del tetracloruro de carbono. En este caso yo les presento dos ejemplos. Por ejemplo, el, el etano, que es una molécula que comparte un enlace carbono-carbono, en donde no hay una diferencia de electronegatividad, entonces es un enlace no polar. Ajá. Y en el caso de la molécula de cloro, en donde igual no hay una diferencia de electronegatividad, entonces también es una molécula no polar. Es todo por hoy. Bueno, los espero en el próximo video y vamos a comenzar con ácidos y bases.